de toda maldad. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio que ustedes estén sintonizando nuestra señal. Gracias, hermanos, que virtualmente se encuentran ustedes pendientes de la exposición de la palabra. Yo les agradezco con todo mi corazón que ustedes se preocupen porque la palabra esté constantemente llegando a la mente, llegando al corazón, llegando a los oídos. Y vamos a orar y vamos a meditar sobre algo que Dios ponía en mi corazón al respecto del capítulo 5, verso 13 del Evangelio de Mateo. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Entramos delante de tu presencia, Padre. Nosotros somos pecadores. Nuestra alma, Señor, está continuamente apartada, Señor, de tus caminos. Sabiendo, Señor, muchas veces lo que a ti te agrada, hacemos lo que no te agrada. Te pedimos perdón, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, pero sabemos, Señor, que nosotros somos ciudadanos de los cielos, Padre. Nuestra ciudadanía no está en la tierra, está en tu presencia, y el día que tú vengas, Padre, arrancarás terminará la obra, Señor, porque tu palabra establece a vosotros que habéis perseverado desde el primer día en este glorioso evangelio. El que empezó la buena obra la perfeccionará el día de Jesucristo. Gracias, Padre, porque sabemos y entendemos que tu palabra es fiel y verdadera. Gracias, Padre, porque cada vez que nos reunimos, Señor, para que tu palabra salga a luz, es como consecuencia, Señor, de que tú estás dándonos elementos espirituales para hacernos irreprensibles. Por eso, Padre, te suplico que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil en cada uno de nosotros. Y ese orgullo que muchas veces nos quita la posibilidad de poder entender, Padre, tu palabra o de poner relación con los hermanos, sea arrancado y erradicado, porque tu palabra establece en el capítulo 15 de Mateo: toda planta que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. Desarraiga, pues, Señor, todo lo que somos que a ti no te agrada, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjense, hermanos, que en el capítulo 5 de Mateo, en el verso 13, hay unos textos que son como consecuencia de del capítulo 5, escúcheme, pues, del capítulo 5, del 4 al 13, al 12, perdón, hay una exposición, la primera enseñanza de Jesús. Vuelvo a insistir, los hermanos que me han antecedido han hablado de esto. La primera enseñanza de Jesús a un grupo fue sobre las bienaventuranzas. Cuando hablamos de bienaventuranzas, quiere decir ser feliz, quiere decir Dios está con nosotros, quiere decir el respaldo de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas. Y se recuerda que empezamos hablando de que los pobres de espíritu, ¿verdad? Esos pobres de espíritu que lloran, esos pobres de espíritu que les pertenece el reino, esos que lloran y son consolados. La consolación hace un estado de mansedumbre dentro de nosotros. Luego hay hambre y sed de justicia, luego hay misericordia. Yo quisiera que usted ahí, en un tiempo que tenga así despacito, empiece a analizar el orden de las bienaventuranzas, y una le da espacio a otra, o sea que eso es un cuerpo, es un cuerpo que está diciendo que todo aquel que se esfuerza porque por medio de la palabra esté la presencia de Dios en nosotros, la consecuencia es que se convierte en sal, o sea, y va a ver lo que es usted la sal, porque cuando vemos sal, pues rápido pensamos en el cloruro de sodio, ¿verdad, hermano?, que nos sirve para sazonar. Y eso también es para sazonar, pero mire usted cómo lo aborda la Escritura. Y compara a todo aquel que es misericordioso, que es de limpio corazón, aquel que es pacífico, ¿verdad? Aquel que se siente fuera de lugar como consecuencia de su conducta
de su conducta queriendo hacer lo que Dios le pide, no se siente bien porque no es aceptado del ambiente conductas de este tipo, porque somos muy fáciles nosotros para hacer selección de personas. Cuando yo me he fijado en el chat, hay personas que nos dan un mensaje, pero si no es de nuestro agrado, no hacemos ningún comentario, ¿verdad? Aunque vaya dirigido a nosotros, ¿verdad? No, lo obviamos, ¿verdad? Lo obviamos porque no es de nuestro saber, ¿verdad? Pero lo obviamos. Y esto es como consecuencia que hay adentro una alteración de relación. Así es que veamos lo que dice el capítulo 5, verso 13. Recuerde que nos reunimos para exponer la palabra, no para criticar, no para señalar, pero por supuesto, si estamos en la tiniebla, cuando la palabra es luz, como la palabra es luz, evidencia la tiniebla y muchas veces nos sentimos señalados. Y sí, si la palabra nos señala, no nos acusa, nos llama al orden, nos llama a incorporarnos al consejo de la palabra. Mire lo que dice Mateo 5, verso 13. Vosotros, dice, sois la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? Para nada sirve, sino para ser arrojada y pisada por los hombres. Fíjense, hermanos, que, digamos, dentro de nuestra cultura, el concepto de sal es nada más para evitar, por ejemplo, hay un tipo de carne que al aplicarle sal, el proceso que sufre de deshidratación, hace un tejido del músculo de la carne que puede durar mucho tiempo porque la sal preserva. O sea, el cloruro de sodio bloquea el crecimiento de cualquier bicho, de cualquier bacteria, de cualquier virus. Es un potente antiinflamatorio en el aspecto, digamos, del punto de vista químico. Pero aquí compara a los seres humanos con sal, ¿verdad? O sea, vosotros sois la sal, o sea, no está diciendo quieren ser sal o será que son sal, no, está afirmando, vosotros sois la sal de la tierra. Y cuando vemos en el capítulo 4 de Colosenses, empieza como a ubicarnos. Por supuesto que vamos a ver Levítico, porque Levítico, ahí empiezan la enseñanza al respecto de cómo tiene que conducirse el sacerdote. O sea, cuando habla de sal, está hablando de un sacrificio que aparece en Levítico, que es de carácter sacerdotal. Pero ya lo vamos a ver, solo déjeme leer algunas cosas en la Torre Samat, que dice la palabra en Colosenses 4:6. Vuestra conversación sea siempre con agrado. Dice. Vuestra conversación sea siempre con agrado, sazonada con la sal de la discreción. Oiga, mire, pues ahí está la enseñanza. Vosotros sois la sal, vosotros sois la sal de la tierra. Ahora vamos a ver nosotros a qué se refiere, porque la interpretación es interesante, la podemos interpretar, o lo retórico, pero vamos al misterio, y el misterio la palabra nos lo va a dar, o sea, la palabra va a responder. ¿Por qué nos dijo el Señor y afirmó, ustedes son sal? Leemos Colosenses 4:6. Vuestra conversación sea siempre con agrado, sazonada con la sal de la discreción, de suerte que acertéis a responder a cada uno como conviene. Pero vamos a ver otra versión. Vamos a ver la versión de Dios habla hoy. Mire, pues ahí más es más chapina, ¿verdad? Está más de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro conocimiento. Dice, su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto, y deben saber también cómo contestar a cada uno. Mire, pues me viene a la mente, por ejemplo, la blanda respuesta aplaca la ira, o sea que comportarse uno con una conducta estabilizadora, con una conducta pacificadora, con una conducta misericordiosa, con una conducta de limpio corazón. Cuando hay contaminación en el corazón en contra de alguien, porque eso es lo trágico, que cuando nosotros no tenemos el corazón contaminado, está dirigido hacia alguien, hacia alguna persona, especialmente contra alguien que nos hizo algo que no nos agradó. Entonces, si esta persona, es más, si nosotros oímos hablar a esta persona al respecto de algo, como no es de nuestro agrado, no hay limpio corazón, emitimos juicios
contundentes de descartar lo que pueda estar opinando esa persona. Somos muy frágiles y muy débiles. Quiero que veamos otra versión. Vamos a ver la versión Huneman. Esta versión Huneman es interesante. Mire cómo dice la versión Huneman. La palabra vuestra siempre en gracia, con sal sazonada, que sepan cómo deben a cada uno responder. Pero quiero que nos ubiquemos. Lo que aquí está diciendo es que nuestra relación con los seres humanos tiene que estar siempre anteponiendo una conducta de priorizar el deseo de no desagradar, de no alterar la conversación, de no involucrar en una conversación con el ánimo de entrar en confrontación o en contienda. No, vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, y aprendan a responder a cada quien como conviene. Veamos otros versos vamos a ver Marcos, porque en Marcos capítulo 49, verso 50 está interesante, pero vamos a ver la versión Reina Valera 60. Mire pues lo que dice Marcos capítulo 9, 49 y 50, siempre hablando de la sal. Recuerde la afirmación de Jesús: ustedes son la sal de la tierra. ¿Ah? La sal de la tierra, porque después de las 9 bienaventuranzas hay una conducta evidente, hay una forma de comportarse: mansedumbre, misericordioso, de limpio corazón, pacificador. O sea, son características, o como dijimos anteriormente, son atributos primarios del cristiano. El cristiano no puede darse el lujo de responder con dureza o con agresividad, aunque esté oyendo cosas que no van en la línea. Tiene que tratar por todos los medios de responder con palabras que sean de agrado. Tal vez no ¿cómo se llama? No como un sacerdote, y sí como un sacerdote. Veamos lo que dice el capítulo 9 de Marcos mejor. Porque todos serán salados con fuego. Todos serán salados con fuego. Pongan atención a esto. Y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, dice el verso 50. Mas si la sal se hace insípida, ¿cómo la van a sazonar? Tengan sal en ustedes mismos, y tengan paz los unos con los otros. Ya veo que le decía que lo que leímos en el 2:13, no está hablando allá en Mateo, no está hablando más de una relación entre los cristianos que sea de carácter agradable. Marcos aquí le da una orientación más clara. Pero veamos Lucas 14. Vamos a seguir con esto, porque yo quiero que entendamos que vosotros sois sal. ¿Por qué son sal? Porque ustedes, después de experimentar las bienaventuranzas, o sea, la presencia de Dios en nosotros, si nosotros dijéramos, en lugar de decir bienaventuranza, dijéramos presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo así, hermano? La presencia de Dios en nosotros está cuando usamos la palabra inspirada de Él para interrelacionarnos. Y cuando usamos la palabra de Dios para interrelacionarnos, estamos lejos de ser confrontativos, estamos lejos de ser ofensivos, estamos lejos de ser, es que es simpático. Bueno, leamos Lucas 14:34. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, o sea, está hablando de nosotros, ¿verdad? Bueno es el cristiano que responde de acuerdo a la gracia que Dios ha puesto en él. Pero si a un cristiano no responde con esta categoría de acuerdo a su nivel, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, mas si el cristiano perdiere el concepto de responder con la gracia de Dios, ¿cómo de ahora en adelante se le va a incorporar a esta actitud? Bueno, podría usted decir, bueno, entonces tenemos un abogado a la diestra del Padre, a Jesucristo, iremos con Él, nos reconciliaremos, pero cuando uno se reconcilia es porque se arrepiente, no por un cargo de conciencia. Entonces yo me arrepiento por una conducta de responder o de abordar un tema con agresividad, y todos caemos en esto, ¿verdad? Alguien defiende su postura y esa defensa de postura lo evidencia como que está actuando de una manera que no debiera de actuar.
de la falta de tino para actuar, la falta de gracia para conducirse, la falta de usar lo que Dios, la instrucción de Dios para interrelacionarnos, hace a alguien totalmente fuera del concepto de lo que Dios espera de él. Veamos el verso 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Yo le voy a volver a leer esto porque estamos hablando de Mateo 2:13. Después de las bienaventuranzas, ¿ah? después de reconocer mi pobreza espiritual, después de llorar para ser consolado, para alcanzar un nivel espiritual, después de que el Señor después de esto me da mansedumbre, después de la mansedumbre el Señor me hace misericordioso, me limpia el corazón, me hace pacificador. El deseo de Dios de actuar en nosotros es que tengamos en el cuerpo de Cristo sanidad. Me voy a explicar así. Si somos el cuerpo de Cristo, quiere decir que cada uno de nosotros, déjeme hacer una alegoría. Cada uno de nosotros es una célula. Y las células colaboran unas con otras para mantener el proceso no solo de reproducción, sino el proceso de efectividad del órgano. Por ejemplo, las células del hígado se llaman hepatocitos. Estas células no pueden tomarse funciones, por ejemplo, de las células del páncreas, porque son dos órganos diferentes. ¿Qué está diciendo, hermano? Estoy diciendo que cada quien debe de tener identidad con lo que Dios ha hecho de él, o buscar identidad para comportarnos como a Dios le agrada. Nosotros somos células en un cuerpo y cada quien tiene que aportar los elementos necesarios. Desde el punto de vista espiritual, por ejemplo, el Espíritu Santo da los dones como Él quiere, como a Él le place, reparte dones. Y dice 1 Corintios 12:7 que los dones que el Señor da, que el Espíritu Santo da al cuerpo, son para beneficio común. Miren, hermanos, aquí cuando habla en 1 Corintios 12:7, para beneficio común, cuando alguien profetiza y está profetizando, está sanando prácticamente el cuerpo. O sea, le está dando elementos espirituales para detenerse en alguna conducta que no es agradable delante de Dios. O Dios, a través de la profecía, le está dando una respuesta a alguien que anda buscando una respuesta de parte de Dios. Mire, dice, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, bueno es el cristiano. Mas si el cristiano se hace inoperante, si no funciona de acuerdo a las funciones, de acuerdo a los atributos primarios que Dios le da, sus funciones son negativas. Dice que todo lo que no es de fe es pecado. Esto es bien interesante porque si la fe crece por el oír y no actuamos nosotros de acuerdo a la palabra que oímos, estamos fuera de los planes de Dios. Sigamos leyendo. Quisiera que viéramos unos versos que están en Levítico capítulo 2, verso 13. Recuerde que Levítico vincula la santidad con la vida cotidiana. Lo vuelvo a repetir. Las enseñanzas de Levítico vinculan la santidad. O sea, estoy diciendo, cuando digo que vinculan la santidad, quiere decir que santidad quiere decir que la palabra que Cristo nos da, que el Espíritu Santo nos revela y que ha salido de la boca del Padre, esa es la santidad cuando nos ponemos a funcionar de acuerdo a la palabra, cuando tenemos actitudes y comportamientos de acuerdo a la Escritura. Entonces, el libro de Levítico vincula la santidad con la vida cotidiana. Toda la instrucción de Levítico lo que pretende es que nos apeguemos a la instrucción de la palabra para vivir agradando a Dios. Dice el 2:13 de Levítico. Este libro habla de ofrendas y aquí está hablando de la ofrenda de granos. Quisiera que viéramos el verso 11 primero, para que cuando lleguemos al 13 ya estemos más enterados. Ninguna ofrenda que ofreciere a Dios será con levadura. Ninguna ofrenda. Lo voy a poner aquí en Levítico capítulo 2, verso 11. 2:11. Mire pues, voy a poner la Torre Samat. Mire pues, toda ofrenda que se ofrece al Señor
ha de ser sin levadura. ¿Se recuerda usted de los textos? Si traes tu ofrenda al altar y en el altar te recuerdas que no has actuado con sabiduría, con entendimiento, con prudencia, con consideración, entonces detente ahí. Ve y reconcilia tu postura con aquel que funcionaste descortésmente, desatentamente, ofensivamente, agresivamente, porque estás perdiendo una función de un atributo primario. La función del atributo primario es el atributo primario son las 9 bienaventuranzas. La función es, ustedes son sal. O sea, el atributo primario es internamente, o sea, el ser pasivo, el ser pacífico está aquí adentro. El ser de limpio corazón está aquí adentro. El ser misericordioso está aquí adentro. El ser manso en mi conducta está aquí adentro. Eso se mueve aquí adentro. Y cuando funciono, cuando activo esto, mi comportamiento es en todo momento con consideración para el prójimo. Con Dios es fácil decirle un montón de cosas a Dios y ser considerado con Dios. Usted no arma pleito con Dios. Bueno, algunos sí, pero eso es parte de la inconformidad por no entender el plan de Dios. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Dios, nos dirigimos con respeto, en búsqueda de una respuesta, reconociendo su grandeza, reconociendo su poder, o sea, viendo sus cualidades, dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de Él. Pues miren, hermanos, cuando nosotros tenemos relaciones entre los seres humanos, tienen que ser las mismas conductas, porque nosotros somos sal. Sigamos leyendo. Toda ofrenda que se ofrece al Señor ha de ser sin levadura. Quiero que ponga atención. Ha de ser sin levadura. Recuerde que la levadura es un elemento contaminante. Es un elemento que a todas luces no es agradable delante de Dios. La levadura tiene vínculo con lo que desagrada a Dios. O sea, la levadura está hablando de un proceso de fermentación. Y la fermentación está llena de bacterias. Y las bacterias son entidades contaminantes. Miremos en 1 Corintios capítulo 5 algo importante. Vamos a ver ahí unos textos de 1 Corintios 5. Recuerde que empezamos con Mateo 2.13. La idea de Mateo 2.13 es que la afirmación, vosotros sois sal. Los atributos primarios, que fueron las nueve bienaventuranzas que vimos al inicio, del 4 al 12 de Mateo 5, cuando nosotros empezamos a experimentar esto, nuestra conducta es, ustedes son sal de la tierra, o sea, son mesurados, son sabios, son prudentes, son corteses, son reservados, son amables, actúan con consideración, especialmente aquel que nos damos cuenta que no le atina. Cuando vemos que alguien se enardece, se altera, nosotros ya oímos hablar. El enojo está vinculado con la necedad. Y aquí hablábamos una vez que cuando nosotros tenemos ataques de enojo, inclusive ira, estamos reconociendo nosotros delante de Dios y delante de la gente que tenemos un mal nutriente, hemos sido mal nutridos en elementos espirituales. Por eso nuestra respuesta es altiva, es contenciosa, es confrontativa. Cuando uno actúa confrontativamente, contenciosamente, deslealmente para con Dios, porque Dios a nosotros nos tiene por santos, independientemente de cómo nosotros lo consideremos. Cuando dice santos, que dice sean apartados para actuar, no sean como el común de la gente. 1 Corintios capítulo 4. 1 Corintios capítulo 4. Ahí vamos a hacer unos versos, luego vamos a ir a 1 Corintios 5. Mire el nivel espiritual que la palabra le reconoce al cristiano. O sea, estamos hablando de los que hemos recibido a Cristo, de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces nosotros somos sal, ¿verdad? Mire cómo dice ahí. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo.
Mire, no hay, es como vosotros sois sal. Entonces los hombres, cuando usted se comporta con prudencia, cuando se comporta a la luz de la Escritura, con consideración, sin agresividad, sin tornarse ofensivo, sin menoscabar a las personas. Esto es una forma de funcionar, porque el atributo primario de la mansedumbre está dentro de mí, porque el limpio corazón no me permite ser ofensivo y agresivo, porque el misericordioso anda en todo momento reconociendo la debilidad de los seres humanos y la suya propia también. Leamos lo que dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Mire, esto es un nivel espiritual que todos tenemos. Lo que pasa es que muchas veces andamos en el área del alma, a la defensiva, ofensivos, agresivos, contenciosos, peleoneros. Pero detectemos esto. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de nosotros? Yo me acuerdo que un hermano me decía: yo quiero servir en la obra, ¿verdad? Y su esposa se quejaba de que él en su casa era ofensivo, agresivo, hiriente, irresponsable. Entonces me decía: yo quiero ir y predicar también en las camionetas. No, primero en su casa, le dije yo, ordene su casa, y que el concepto que usted quiere provocar afuera, ayudando a Dios según usted, lo tengan primero en su casa. ¿Por qué le digo esto? Porque nadie puede salir como luz si en su interior no hay luz. Es fácil hablar y es fácil exponer, pero que lo que uno hable, lo que uno exponga esté respaldado por los de su casa es otra historia. Así pues, y no conviene, ¿verdad? No conviene. Hay gente que quiere tener ministerio, que quiere desarrollar un ministerio, que quiere tener una responsabilidad, pero su conducta está lejos de ser la que a Dios le agrada. Pero como es sal, esta tarde está entendiendo que el que es sal evita por todos los medios que alguien se sienta mal por sus comentarios, por sus opiniones, o por sus consideraciones, o por sus expresiones, aunque tenga la razón, aunque tenga la verdad. Es mejor detener de esta manera la contienda y el pleito. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el verso 3, el verso 2 del 1 Corintios 4. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La fidelidad es una de las funciones del atributo de la fe. Porque la fe no es de nosotros. Se recuerda de los textos de Efesios capítulo 2, verso 8. La fe no es de nosotros. La fe es un don de Dios. Cuando Dios nos da a nosotros la certeza, la convicción, la confianza y el creer, nos da obediencia y nos da fidelidad. Entonces, el servidor de Dios, todos somos servidores. Es que a veces piensa la gente que solo... nosotros tenemos el paradigma. Recuerda que nosotros dijimos que paradigma eran ¿cómo se llama? Cosas que se plantaban dentro de la mente que no son verdad. Entonces nosotros tenemos ese concepto. Tenemos plantada en la mente que servir a Dios es dentro del templo, ¿verdad? No, el servicio a Dios se amplifica, especialmente en la relación que usted tenga con las personas, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, en el ámbito familiar. Todo en el aspecto social, a ese nivel está usted siendo administrador de los misterios de Cristo. Pero es necesario que usted obtenga algún grado de fidelidad. Vamos a 1 Corintios capítulo 5. Vamos a ver. Recuerde que dijimos algo importante. Toda ofrenda, dice Levíticos capítulo 2, verso 11, toda ofrenda que se ofrece al Señor ha de ser sin levadura y no se ha de quemar sobre el altar en sacrificio al Señor, cosa con levadura o con miel. Bueno, quiere decir que no nos podemos presentar delante de Dios con contaminación. Por eso, abogado tenemos a la diestra del Padre. En Levítico
está hablando de la conducta que tenían que tomar todos los sacerdotes para reconciliarse con Dios, ahí en el tabernáculo. Ahí estamos hablando, cuando hablamos de la sal, cuando aquí hablamos de que no hay que ofrecer al Señor levadura, el ofrecimiento era en el altar, del tabernáculo o del templo donde se estaba reconciliando el pueblo con Dios. Veamos lo que dice, vuelvo a tomar esto. En el antiguo pacto se ofrecía levadura, se ofrecían granos, se ofrecían corderos para reconciliarse. Ahí se reconciliaba el pueblo, ofreciendo ese tipo de ofrendas. Nosotros ahora, la ofrenda por excelencia, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya se ofreció. Ahora nosotros no vamos a llevar una ofrenda, por ejemplo, de miel o una ofrenda de cualquier tipo, sino que vamos a nosotros a presentarnos delante de Dios en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, delante de Dios. Yo soy la ofrenda ahora, usted es la ofrenda, nosotros somos la ofrenda. Y recuerde que dice que somos sal. Los hombres nos tienen por servidores de Dios. Es importante, servidores de Cristo, ¿verdad? Y administradores de los misterios de Dios. Mire el nivel en el que el Señor pone a todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Dice el verso, en 1 Corintios capítulo 5, dice, verso 7, limpiémonos pues de la vieja levadura para hacer nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. O sea, ahora nosotros nos presentamos como ofrenda delante de Dios, pero sin contaminación. Por eso yo le he insistido a usted, antes de que nosotros oigamos la palabra, vamos a la presencia de Dios a ponernos a cuentas. Vamos a ofrecer un sacrificio delante de Dios de labios. Vamos a decirle, Señor, yo vengo delante de ti porque estas actitudes, esta conducta me desenmarca de lo que tú esperas de mí. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y ese es nuestro sacrificio ahora. No son ofrendas puramente dichas, pero quiero que entendamos que seguimos siendo sal. Sigamos leyendo aquí. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, hay malicia y hay maldad. Eso el apóstol Santiago lo dejó claro. Lo que yo quiero es darle a entender en esta mañana es que usted entienda y que yo entienda también que nosotros somos sal. Sigamos leyendo lo que Levítico en el antiguo pacto le pedían a los sacerdotes. Verso 12. De estas cosas solamente podéis ofrecer primicias y presentes, mas no se podrán ofrecer sobre el altar en olor de suavidad. Está hablando de que el ofrecimiento de esta ofrenda no tiene que tener ningún tipo de contaminación, no tiene que tener ningún tipo de alteración en su esencia, en su interior, porque entonces le altera el sentido de ofrenda y se convierte en algo desagradable para Dios. Verso 13 dice, todo lo que se ofrece en sacrificio lo has de sazonar con sal. Volvemos al punto. O sea, quiere decir entonces con sinceridad y con verdad. Quiere decir entonces con reconciliación delante de Dios. Nosotros dijimos que los atributos primarios, que eran las bienaventuranzas que vimos, tienen funciones, y la primera función empieza diciendo, ustedes son sal, ustedes son sal, ustedes no tienen dentro de ustedes ninguna actitud desagradable delante de Dios, porque fueron levantados para edificar, para consolar y para animar, no para destruir, ni para ofender, ni para agraviar, ni para menoscabar. La función del cristiano es esta, debe de consolar, esa es la palabra de consolación que todos tenemos, debe de edificar y debe de animar, y además de esto que nosotros somos ministros de reconciliación. Hay un montón de funciones. Recuerde que dijimos que la fe era un atributo de Dios, o sea, Dios le da al hombre algo que el hombre no puede alcanzar.
como por ejemplo las bienaventuranzas, son atributos primarios que Dios pone dentro del hombre y no son negociables. O sea, no hay nada que, por ejemplo, al pacificador, no hay otra cosa, el ser pacificador no hay nada que lo pueda sustituir. El ser misericordioso no hay nada que lo pueda sustituir. El tener limpio corazón no hay nada que lo pueda sustituir. El tener mansedumbre no hay nada que lo pueda sustituir. O sea, son características divinas que Dios pone dentro de uno para interrelacionarse. Ahora, por eso dice aquí, todo lo que se ofrece en sacrificio lo ha de sazonar con sal, y no faltará el sacrificio, la sal de la alianza con Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás pureza, sinceridad y verdad. Le hace sal. Voy a regresar a Mateo capítulo 5, verso 13. Dice, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se hace insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? Estoy leyendo Torres Amat. ¿Con qué se le volverá el sabor? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada y pisada de la gente. Voy a leer unos versos que están, no quiero ser, ¿cómo se llama? Aquí está. Ahorita vamos a repetir esos versos del capítulo 14 de Lucas. Miremos lo que dice ahí. Dice, la sal es buena, dice el verso 34 de Lucas 14. La sal es buena, capítulo 14, verso 34. La sal es buena, pero si la sal se desvirtúa, o sea, se le quita la función que tiene que tener, o las características propias que debe de tener, o sea, la razón para la cual fue creada, si se le quita esto, ¿con qué se sazonará? O sea, si nosotros no actuamos de acuerdo a los atributos primarios que nosotros vimos, por supuesto, hermano, hay más atributos, pero estos son los que arrancan toda la manifestación y presencia de Dios. Bueno, yo creo que de alguna manera me he explicado. Creo que de alguna manera les he transmitido lo que Dios ponía en mi corazón. Solo quisiera que regresamos a unos textos que están en Mateo, siempre en el capítulo 5. Mire la secuencia. La verdad es que hasta que uno experimenta esto, lo valora. Mientras no lo experimenta, lo lee como una palabra común y corriente. Pero recuerde que dijimos en Mateo 5:13, Cristo está afirmando, ustedes son la sal de la tierra. O sea, son la sal de la tierra. Pero mire el verso 14, cuando dice, como se es sal, se es luz. O sea, esta secuencia es ineludible, o sea, así está establecido y así tiene que ser. Si alguien actúa de acuerdo a como Dios le instruye que actúe, si alguien actúa tomando en cuenta el pensamiento y los caminos de Dios para tener una relación con los seres humanos, si alguien antepone el principio que dice, haz con los hombres lo que quieran que los hombres te hagan a ti, si alguien actúa con consideración, si alguien actúa a la luz de la Escritura, evidentemente está minimizando la actitud agresiva de otra persona o la actitud ofensiva. No tiene que perder de vista que estos textos vienen acompañados del verso 11 y 12 de Mateo 5, y ahí dice, cuando los persigan, cuando digan toda clase de improperios en contra de ustedes, o sea, se granjea uno muchas veces algún grado de rechazo, pero como la postura suya es la postura que Dios respalda, entonces en todo tiempo, cuando usted actúa a la luz de la Escritura, va a darse cuenta usted que paulatinamente las posturas que no son agradables delante de Dios y que probablemente a usted tampoco le agradan, no las combata con contienda, con pleito, con división, y ni las combata, sino que cuando uno quiere que se desvirtúe la mentira, presenta la verdad. Cuando uno quiere que la tiniebla desaparezca,
pues tiene que haber luz. Por eso dice el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. No levantó Dios a un pueblo constituido como luz, y aquí había muchas cosas que hablar. Mire pues, en el huerto del Edén, ellos no tenían sangre circulando dentro de ellos. En ellos circulaba luz, o sea, en ellos circulaba la presencia misma de Dios. Ellos tenían una luz propia que Dios les había puesto como consecuencia, que eran exponentes inmediatos por debajo de Dios. Ellos eran luz en el ambiente donde ellos se movían. Cuando el hombre peca, el hombre tiene sangre. Empieza la sangre a funcionar dentro del capítulo 4, cuando conoce a Adán, a su mujer, empieza a ver entonces dentro del hombre sangre. Por eso dice que la sangre no hereda el reino, porque la sangre es de nivel humano. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Entonces, por eso cuando aquí dice, sois luz, está diciendo el Señor, les ha sido restituida la luz que un día ustedes fueron cuando estuvieron en mi presencia. Esto es un punto que tenemos que explicar y tenemos que ir abordando posteriormente, pero está hablando de luz. Ustedes son sal, ustedes estabilizan el ambiente. Como consecuencia de eso se convierten en luz. Cuando ustedes actúan así, así terminemos. Dice, verso 15, ni se enciende la luz para ponerla debajo de una mesa, sino sobre un candelero, a fin de que alumbre a todos los de la casa. Fíjese dónde se pone la luz. Fíjese dónde se apoya la luz. Se apoya en un candelero. O sea, esto nos dice otra maravillosa asociación con el candelero del tabernáculo, que era el Espíritu Santo. Así dice el verso 16 entonces. Así brille su luz delante de los hombres, de manera que vean las buenas obras, que de antemano fueron preparadas para que ustedes caminen en ellas, que de antemano, después de conocer la verdad, de corregir los errores, de caminar en una vida justa, entonces caminamos delante de Dios agradándole, para buenas obras que de antemano fuimos preparados para esto. Entonces dice, brilla así vuestra luz de los hombres, de manera que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esto tiene un montón de implicaciones de orden espiritual. Probablemente vamos a ampliar un poco la próxima vez que tengamos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Que el Señor abunde en bendiciones de prosperidad, paz y paciencia y benignidad, y sobre todo salud en la casa de cada miembro de Monte Gerizim, y sobre todo que el ser sal, cómo conducirse, y el ser luz, cómo conducirse, genere delante de Dios una conducta que provoque que los hombres puedan decir, grande, poderoso, sabio e inteligente pueblo es este, que se plega a la Escritura, porque no hay pueblo como este pueblo que tenga un Dios tan cerca de ellos. Que Dios le bendiga abundantemente y le guarde, y que visite cada casa por su Espíritu Santo. Amén y amén. Restaura